Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos de nuevo a las capsulitas culturales de Jordi. Como siempre, con arquitectos muy interesantes, arquitectos que dejaron huella, que dejaron un legado. Y hoy nos toca hablar de Enrique del Moral Domínguez, que bueno, ahora sí que para toda la comunidad, pues sí, es simplemente Enrique del Moral. Así se le conoció en la mayoría de los medios de arquitectura. Entonces vamos a empezar. Aquí le tenemos en una foto muy joven, muy galán, muy apuesto. Cuando recién, yo creo, cuando le hicieron esa foto, recién salía de sus estudios y estaba haciendo sus primeros proyectos en su ciudad natal de Irapuato. Pero como siempre, ya me estoy adelantando, así que vamos a empezar con sus cronologías rápidamente. Bueno, tenemos aquí que nace igual, que más o menos como los anteriores que hemos visto, nada más que este ya 5 añitos después nace prácticamente con el siglo XX y él nace en Irapuato, como les estaba diciendo, Irapuato, que es una ciudad dentro de un estado en la República Mexicana que se llama Guanajuato. Es una ciudad que se ha hecho famosa por su producción de fresas. Ellos producen y exportan mucha fresa, pero no es lo único que producen. Tienen fábricas de automóviles, hay una serie de cosas ahí en Irapuato, pero bueno, tradicionalmente en México se le conoce como la ciudad de las fresas. Bueno, sus padres se van a trasladar en 1909 a la Ciudad de México y él va a hacer sus estudios primarios ahí en el Instituto Franco Inglés, por lo cual pues va a salir de la escuela hablando español, inglés y francés. Ahí también va a conocer a Juan O'Gorman, del que ya hemos hablado en cápsulas anteriores, y bueno, se van a hacer amigos. Va a conocer a gente muy, muy importante, porque además, bueno, él tiene también buen nivel económico, entonces va a tener, eh, pues, buenos conocidos a lo largo de sus estudios, ¿sí? Para 1916, en plena Guerra Civil Mexicana, va a acompañar a su madre a El Paso, Texas, para visitar a algunos familiares refugiados ahí por el conflicto armado. Y quizás el estar en un tiempo en El Paso, Texas, pues le va a salvar de quizás de haber estado pues en un área de mucho peligro durante la Guerra Civil, ¿sí? Para 1923, a los 18 años, conoce a José Villagrán, compañero de su primo Eduardo en la Escuela Nacional de Arquitectura, en el piso superior de la Academia San Carlos. José estaba terminando ya la escuela y bueno, Enrique estaba por empezar, pero bueno, ya desde ahí lo va a conocer, también a tener relación maestro-alumno, o sea, José Villagrán pues le va a tocar darle clases y bueno, le va a inculcar pues todo el gusto que él tenía, pero me sigo adelantando. Para el 24 inicia su práctica profesional al entrar como dibujante en el taller de José Villagrán y Carlos Obregón Santacilia, supervisando obras que se volverán famosas más adelante. Sí, es decir, ya entra con dos grandes, ¿no? Con José Villagrán y con Carlos Obregón. Bueno, es entrar casi con los titanes de ese momento. Y para el 26, ya siendo profesor, José Villagrán le piden que imparta una cátedra sobre una nueva teoría de arquitectura que estaba llegando de Europa y de los Estados Unidos, que estaba muy sonada y que era nada menos que el funcionalismo, esa nueva teoría de arquitectura que pues estaba haciendo mucho ruido, pues por fin se comienza a hablar sobre ella en la Escuela de Arquitectura y le dan la cátedra de esta materia a José Villagrán. En el 28 ya se recibe como arquitecto y al haber ganado un premio de lotería, curiosamente, más o menos en las fechas en que se recibe, él juega la lotería, se gana el premio y se va a autopremiar dándose un viaje de un año a Europa. O sea que, bueno, se va a dar el gusto de conocer todas estas obras del funcionalismo de las que le había hablado su maestro, José Villagrán, pues va a tener la curiosidad de visitarlas y de conocerlas en persona, ¿sí? Va a ir a ver muchas cosas de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de tanta gente que ya estaba comenzando a ser famosa y que tanto le interesaba a él
precisamente para atraer estos conocimientos a México. Entonces, bueno, ahora sí, después de las cronologías, vamos a empezar con sus primeros proyectos. Hace 10 casas para obreros, les le encargan 10 casas para obreros en su ciudad natal, en Irapuato. Dice, regresando de su largo viaje por Europa, reingresa al estudio del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, donde ascendió paulatinamente de puestos hasta convertirse en socio del despacho y le tocó supervisar la realización de obras posteriormente famosas como el Monumento a la Revolución, que aquí le vemos en esta foto en blanco y negro, el Hotel del Prado, el Hotel Reforma, en fin, la casa de Manuel Gómez Morín, junto con Juan O'Gorman la va a hacer en 1930. Y aquí tenemos el Monumento a la Revolución, que estaba todavía con andamios, ya casi terminándose. En fin, y aquí en la parte de arriba vemos la casa prototipo número 1 de las casas que le encargaron en Irapuato. Desgraciadamente, este prototipo número 1 está casi en ruinas, está muy descuidada ahí en la ciudad de Irapuato, pero hay otros prototipos para obreros que corrieron con mejor suerte, están en la zona turística de Irapuato y bueno, uno de ellos está ocupado actualmente por un restaurante. Se están revitalizando, dándoles nuevos usos y eso pues, los ha salvado de la ruina, ¿no? Y el hecho de estar en un callejón peatonal, pues más todavía. Dice, en 1936 se establece su primer despacho independiente asociándose con el arquitecto Marcial Gutiérrez Camarena. Su primer proyecto fue un prototipo de casa para una familia obrera en Irapuato, del cual se construyeron 10 unidades. Pues sí, esto ya lo mencionamos aquí arriba, así que vamos a continuar. En 1944 es nombrado el director de la ENA, o sea, la Escuela Nacional de Arquitectura, que aún se ubicaba en la planta alta de la Academia de San Carlos, en el centro. Y aquí tenemos el edificio de la Academia de San Carlos, como se ve hoy en día, que bueno, la fachada pues se conserva bien desde hace más de 100 años, es la misma, pues. Y bueno, aquí una foto de él ya pues, medianamente joven, ya digamos ya en edad madura, pero ya trabajando en su despacho. Bueno, le va a tocar también muy pronto, muy temprano en su vida hacerse su propia casa, compra unos terrenos en la zona de Tacubaya, que en ese momento pues era una colonia para obreros, pero todavía estaba bien conservada, no estaba tan hacinada como lo está ahora, no se había construido el metro, no, la estación del metro. Actualmente Tacubaya es una zona donde cruzan dos líneas de metro y entonces, bueno, se les ha salido de control ya prácticamente, se ha permitido, desde hace mucho tiempo se permitió la instalación de vendedores ambulantes. Y bueno, pues eso ha provocado una degeneración de la zona impresionante. De veras, la colonia Tacubaya ha venido mucho a menos, pero cuando Enrique del Moral compró los terrenos, pues todavía era una zona, una colonia pues bastante habitable, no era de lujo, era más bien de clase proletaria, pero era una colonia bien, o sea, con espacio suficiente. Espero que haya algún programa para revitalizarla muy pronto, que las autoridades se ocupen de ello muy pronto. Bueno, pero vamos al tema. Tenemos aquí el plano de la casa que él se hizo. Él hizo un proyecto en forma de L, recargándose en dos orillas del terreno y dejando un jardín al centro, de manera que la mayoría de la casa diera hacia el jardín, ¿sí? Entonces, bueno, va a tener la entrada de la cochera, que también va a servir como hall de entrada hacia la casa, y bueno, ya saben, ¿no? Respetó muchísimo los cánones del funcionalismo, y bueno, aquí se ve precisamente cómo la casa está zonificada de acuerdo al funcionalismo, espacios muy abiertos, grandes ventanales que dan al jardín, etcétera.
Vamos avanzando. Aquí tenemos vistas interiores de la casa y para no salirme de tema les voy leyendo. Soluciones espaciales que siguen fielmente los principios del funcionalismo, áreas comunicadas entre sí y cuando tienen que estar delimitadas lo hacen a través de elementos sutiles como muros bajos, celosías, canceles de vidrio, etcétera. Espacios que nos recuerdan también al proyecto lanzado un año antes en California por John Entenza, el director de la revista Arts and Architecture, que hizo este proyecto de las Case Study Houses. Lanzó, de hecho, aquí tenemos en esta foto pequeñita la portada de la revista donde sale la convocatoria invitando a arquitectos de todo Estados Unidos a participar en este programa para hacer casas de bajo costo, modernas, funcionales. Y bueno, la única diferencia, aquí lo pongo, con espacios muy semejantes, solo que en ese caso tenían que ser de materiales industriales no tradicionales, ¿sí? Es decir, ya materiales hechos en serie, ya con medidas moduladas, o sea, tenía uno que atenerse a las medidas de las vigas de acero, de las ventanerías, etcétera, ¿no? Y ahí, de ahí irlo duplicando, hacer medidas estándar, lo que se conoce como medidas estándar. En México eso no pegó tan fuerte, los arquitectos sí siguieron los criterios del funcionalismo en cuanto a espacios abiertos, en cuanto a comunicación interior y exterior, pero siguieron conservando, aquí lo vemos, el suelo es de duela de madera, entonces siguieron las paredes de piedra, sí siguieron conservando materiales tradicionales para darle calidez a las casas. Estados Unidos acababa de salir de una guerra y por eso necesitaban hacer casas de bajo costo también para la gran cantidad de soldados que regresaban de la guerra y que estaban colocándolos en nuevos trabajos y que muchos de ellos pues eran jóvenes, estaban casando y necesitaban casas nuevas, por eso se necesitaban casas de muy bajo costo, pero ese no era el caso aquí. Aquí estas casas más bien son para gente de clase media hacia arriba, ¿no? Y bueno, aquí está otras vistas de su casa. Dice, en la planta alta solo se encontraba el pequeño cuarto de costura de su esposa, doña Elisa Madrid Moreno, y una terraza mirador desde la que en aquel entonces se podía contemplar buena parte del Valle de México. Sí, desde la planta alta de esta casa, como esta casa estaba como en un pequeño promontorio de la zona de la colonia, en una parte alta de la colonia, de la colonia Tacubaya, a la que nos estamos refiriendo. eh, en esa época no había edificios altos alrededor que estorbaban la vista, entonces podía ver desde aquí pues prácticamente todo el Valle de México, los volcanes, el Popocatépetl, el Istla, estas vistas preciosas que había cuando el Valle de México no estaba tan contaminado y se podía ver desde Tacubaya hasta los volcanes, ¿sí? El cuarto de baño con una bañera o tina hundida y el gran ventanal para contemplar el jardín, mientras se realizaba el aseo personal. Sí, pues tiene este baño con estos acabados de lujo en aquella época. Para ella, aquella época era una novedad tener un espejo de lado a lado para los lavabos. Pues era una gran novedad, porque antes de eso los espejos se fabricaban en piezas muy pequeñitas y también este gran ventanal con comunicación al jardín para tener lo que les decía, esta integración interior y exterior que pues se divide simplemente por esta ventanería, esta cancelería de vidrio y metal y bueno, a través de eso se podía ver al exterior. Y dice, el dormitorio principal con vista a un patio privado y un pequeño estanque con cascada al centro. Sí, aquí él hizo un patiecito privado para que desde el dormitorio pues vieras las plantas, los árboles y además se hizo un estanquito aquí con una cascada más o menos discreta que estaba cayendo constantemente sobre el estanque y que amenizaba el sonido del agua, de la cascada cayendo sobre el agua, pues era muy relajante. Manejaban ya mucho estos arquitectos los espejos de agua, las fuentes, etcétera, porque psicológicamente las fuentes dan esta sensación de relajación, de tranquilidad.
Dice, en vista del amplio jardín que al cambiar de propietario la casa fue completamente techado como parte de muchas modificaciones que sufrió la otrora hermosa casa que no corrió la misma suerte que su vecina de enfrente, la casa de Luis Barragán. Dice, el comedor integrado al jardín posteriormente lo cerraría con una vidriera. Sí, él decidió que dejar su comedor, de hecho, como podemos ver aquí, el piso, el suelo es de losetas de cerámica, losetas de barro, del barro cocido normal de aquella época, y pues se integraba, continuaba el espacio comunicándose directamente con el jardín. Después tuvo que poner pues una cancelería de vidrio porque pues en los días de frío hacía mucho frío y el frío se metía a la casa. Entonces sí, lo acabó dividiendo, pero en un principio cuando estrenó la casa pues no había nada, o sea, continuaba el espacio hacia afuera, pero sí se vuelve problemático inclusive por la entrada de insectos a la casa, etcétera. Entonces, bueno, dice, actualmente esta casa la han convertido en un almacén de mercancías y le han colocado, para colmo, le han colocado una antena repetidora de telefonía celular. Sí, arriba de lo que era el costurero, el salón de costura de la esposa, bueno, arriba de esta estructura ahora tiene una antena gigantesca para repetir la señal de los teléfonos celulares. O sea que sí, tristemente esta casa no corrió con la misma suerte. Realmente, pues es una pena. Pasando a estas otras imágenes, dice, arriba vemos la casa que en 1939 se diseñó para el señor André Gueux en Acapatzingo, cerca de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y a la derecha, 7 casas de alquiler que le solicitó el general Plutarco Elías Calles, quien fuera expresidente de México precisamente en los años, en el cambio de los años 20 a los años 30, fue presidente de México. Y esta casa está ubicada en Monte Altay, número 215, en Lomas de Chapultepec. Sí, son casitas que le mandó a hacer el general Calles para alquilar. Son casas de alquiler, pues para vivir de sus rentas, ¿no? En pocas palabras. Dice, el arquitecto del Moral se convirtió en el arquitecto favorito del general Calles, y de sus hijos, proyectando y construyendo numerosas casas y edificios de alquiler para la familia Calles. Sí, es decir, con lo que el general le heredó a sus hijos, pues hubo dinero suficiente para construir muchos edificios de alquiler y así generar más capital, más dinero, ¿vale? Entonces, bueno, fue como el arquitecto de confianza de la familia Calles. ¿Sí? Aquí tenemos otro edificio que hizo ya con todos los aspectos de esta influencia, estas claraboyas o ventanas circulares que ponían era para recordar la arquitectura de los barcos. ¿Se acuerdan en la capsulita pasada que les dije que la última parte del Art Deco la conocíamos como Streamline Modern? Y se hizo imitando a locomotoras aerodinámicas, a los barcos, a todo este tipo de vehículos en movimiento, y de ahí vienen estos barandales tubulares imitando a los que tienen los barcos, los transatlánticos en sus cubiertas. Este edificio corrió con un poco más de suerte porque sigue en pie y sigue con muy pocas modificaciones, afortunadamente, gracias al destino que pues no fue tan alterado, tan mutilado como otras obras del arquitecto del Moral. Este se conserva en bastante buen estado, realmente se le han hecho pocas modificaciones. Y se lo encargó el ingeniero Palomino y se encuentra todavía en la calle de Río Pánuco, esquina con Río Tigris, en la colonia Cuauhtémoc. Este es de 1942, el proyecto se hizo en el 42. Aquí tenemos pues la fotografía de estado actual, ¿no? De cómo se conserva actualmente. Sí le han hecho algunos cambios, pero bueno, en general sigue conservando su aspecto original. Bueno, en estas otras imágenes estamos viendo la casa para los hermanos Iturbe en la calle Miguel Hidalgo en San Ángel, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Dice, aquí combinó hábilmente materiales modernos como el concreto armado con la piedra y la vegetación para dar ese toque
campestre tan característico de sus proyectos habitacionales. Sí, muchas de las casas privadas, las casas particulares que él va a hacer, va a mezclar estos materiales modernos del funcionalismo, sí va a hacer espacios funcionalistas, esta integración con el interior y el exterior a través de estos grandes ventanales, estas terrazas cubiertas con estas losas sostenidas por estos pilares, recordando un poquito la influencia de Le Corbusier, también como los arquitectos pasados que hemos visto, y bueno, también metiendo pues muchas cosas tradicionales de la arquitectura mexicana, ¿no? Aquí también vemos estas cuadrículas que nos recuerdan un poco las que veíamos en la capsulita del arquitecto Luis Barragán, que le va a gustar de poner estas celosías con cuadros pequeñitos como filtros hacia el interior de la casa, ¿no? No tener toda la casa tampoco tan comunicada con el exterior, solamente las zonas de estar, los salones van a estar con grandes ventanales, pero lo que son otras partes como partes de servicio, dormitorios, etcétera, sí, ya la comunicación con el exterior es un poco más discreta. Bueno, y pasamos a la cereza del pastel, como les digo yo siempre a estos megaproyectos. Este va a ser un súper, súper proyecto como pocos se han hecho en el planeta, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Me estoy refiriendo a la primera mitad del siglo XX. Yo sé que actualmente en el siglo XXI se están haciendo unas cosas increíbles, sobre todo en China, están haciendo ciudades enteras, pero bueno, esto para la primera mitad del siglo XX era todo un hito en la arquitectura, en el diseño urbano. El gobierno mexicano va a decidir sacar a la Universidad Nacional, sacarla del centro, estaba en el centro de la Ciudad de México, y ocupaban diferentes edificios, edificios muy antiguos, algunos de la época virreinal, se ocupaban como escuelas de las diferentes facultades. Entonces, los gobiernos ya posteriores deciden conseguir un terreno al sur de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan del arquitecto Luis Barragán cuando les platiqué que compró un terreno al sur de la Ciudad de México, un terreno que estaba cubierto de lava, que no se podía usar para la agricultura, que no se pueden, la gente no quería construir ahí porque les daba miedo construir sobre la lava? Y que bueno, finalmente Luis Barragán compra un espacio muy grande, que es esto que vemos aquí arriba a la izquierda de la foto. Estas callecitas son de el Pedregal de San Ángel, este fraccionamiento que hizo Luis Barragán en combinación con Max Cheto y otros arquitectos. Bueno, pues quedaba un espacio todavía sin vender, un terreno todavía, bueno, era de otros propietarios, y el gobierno decide comprárselo a esos varios propietarios, unificarlo, obviamente hace un decreto de expropiación, en 1946 se hace el decreto y se compran estas hectáreas de terreno para hacer ya la ciudad universitaria, sacar a todas las facultades del centro de la ciudad y colocarlas en este gran terreno al sur de la ciudad, ¿sí? Como podrán ver, pues la ciudad ya había llegado hasta aquí, la urbanización, las calles, las casas ya llegaban hasta acá, entonces este era como el límite sur de la ciudad. Entonces ahí van a poner la ciudad universitaria, que es este proyectazo, donde van a invitar, miren, mejor se los leo para no repetirme. Él, o sea, el arquitecto Enrique del Moral y Mario Pani fueron los directores del proyecto, o sea, de lo que se llamaba el plan maestro de la ciudad universitaria, donde van a invitar a los principales arquitectos, pintores y escultores de la época. Así esto va a ser así como un muestrario de todos los arquitectos prominentes, pintores, muralistas, escultores. Ahí se van a dar vuelo haciendo cada uno se va a dividir en las diferentes facultades, cada facultad le va a tocar pues a un grupo de arquitectos diferentes, se van a hacer equipos y bueno, Enrique del Moral y Mario Pani van a ser los directores de todo el proyecto. Aquí vemos precisamente a Enrique del Moral con este señalador enseñando la maqueta del proyecto general de Ciudad Universitaria, enseñándosela al entonces presidente Miguel Alemán Valdés, que aquí le vemos pues escuchando la explicación junto con otros personajes de la época, ¿sí?
gente de la política, en fin, gente sobresaliente de las diferentes secretarías de gobierno, etcétera. Se hizo precisamente en la Academia de San Carlos, en el patio, aquí se ven todavía los arcos de la academia, se hizo una gran exposición con la maqueta y ilustraciones para explicarle al presidente alemán pues en qué consistía todo el proyecto, ¿no? Y tuvieron todo el apoyo del presidente, tuvieron luz verde para ejecutarlo y pues obviamente todo el financiamiento también, ¿no? Aquí estoy poniendo la foto de esta bella dama porque es la arquitecta María Estela Flores Barrueta. Fue encargada del taller de proyectos y de la coordinación de los diferentes equipos en cuanto a la infraestructura general del conjunto de Ciudad Universitaria. Entonces, esta mujer, pues fue la única mujer en todo el equipo de arquitectos que trabajó para hacer la ciudad universitaria, fue la única arquitecta, ¿sí? Y bueno, la va a nombrar Enrique del Moral, la van a nombrar pues jefa del taller de proyectos y ella es la que va a coordinar pues todo lo que es la infraestructura general para toda la urbanización de esta zona, ella va a ser la coordinadora y les tengo que decir que tengo el gran honor de haber trabajado para ella, para la arquitecta María Estela Flores Barrueta. Ella fue jefa de mi jefe cuando yo estuve trabajando para un banco que se dedica a las obras públicas aquí en México, se conoce como Banobras. Yo estuve en el área de proyectos muy jovencito, todavía mientras estudiaba la carrera, en las mañanas trabajaba yo con la arquitecta María Estela Flores y en las tardes me iba yo hasta Ciudad Universitaria, hasta esta ciudad de la que les estoy hablando. Yo estudié la carrera de arquitectura ahí, en la Facultad de Arquitectura de CEU. Y bueno, todos los días me iba yo desde Banobras, que estaba al norte, en Tlatelolco, hasta el sur de la ciudad a estudiar y tuve el gran honor de trabajar para esta arquitecta. Bueno, ya me estoy repitiendo, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la imagen del edificio de rectoría y las áreas administrativas, lo que le llamaban sección escolar, o sea, la atención y registro de los alumnos. Aquí se realizaba en este edificio. El edificio alto son las oficinas de rectoría, las oficinas administrativas, y el cuerpo horizontal era el dedicado a atender a los alumnos en sus asuntos escolares, ¿no? De control de materias, de inscripción a los diferentes semestres, etcétera, ¿sí? Entonces, el arquitecto del Moral y Mario Pani se van a reservar para ellos el diseño de este conjunto, ¿no? De rectoría y oficinas administrativas de CEU. Aquí lo vemos en proceso de construcción. Ya Siqueiros ya estaba trabajando también sobre el mural que remata el cuerpo horizontal y dice, a la izquierda la torre de rectoría y las oficinas administrativas en construcción. Abajo, en primer término, el mural La enseñanza y el progreso de David Alfaro Siqueiros. Como les decía, pues se invitó a muralistas famosos, estuvo Rivera, estuvo Siqueiros, estuvo Orozco, estuvieron otros no tan famosos, pero que sí fueron muy valorados en esa época. Pues no, todos ellos colaboraron en la construcción de esta maravillosa ciudad universitaria que aún hoy en día es un punto también turístico muy importante. Los, los autobuses que llevan a los turistas tienen parada obligatoria en la ciudad universitaria para que los turistas puedan disfrutar de este conjunto arquitectónico que aún hoy en día sigue siendo majestuoso. Dice, arriba la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria y a la derecha estudiantes repasando sus temas en el jardín central del campus. Sí, aquí tenemos a estas chicas todavía de los años 50 con estas faldas entabladas y almidonadas y con sus tobilleras, bueno, estudiando sus libros, pues, quizás para algún examen. Y bueno, ya se ve terminada la biblioteca con el mural de Juan O'Gorman y la rectoría con los dos murales de Siqueiros. Dice aquí, vemos esta imagen de abajo a la derecha, esta multitud, bueno, pues no es más que el presidente Miguel Alemán rodeado de todo su gabinete y de todos los ingenieros y arquitectos que intervinieron en el proyecto, bueno, están aquí caminando, haciendo un recorrido
acompañando al presidente para explicarle pues las diferentes facultades, etcétera. Dice, apoteósica inauguración el 20 de noviembre de 1953, presidida por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, de quien se había erigido una estatua justo un año antes en una ceremonia a la que él no asistió. Sí, parece ser que el Senado de la República encargó esta estatua y la mandó colocar en el Jardín Central de Ciudad Universitaria y bueno, los estudiantes la vieron como una imposición y como una obligatoriedad de agradecerle al presidente, que no es más que una sola persona, ¿verdad? Darle las gracias por todo este esfuerzo que hizo tanta gente para tener la universidad funcionando. Entonces, pues los estudiantes estaban en ese momento, y creo que hasta la fecha también, muy en contra del culto a la personalidad que fue tan característico de los gobiernos del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó en esa época prácticamente desde los años 20 hasta los finales de los 80, creo que estuvo la dicta blanda del PRI. Y bueno, durante todos esos años, que eran periodos de 6 años con diferentes presidentes, con la misma línea del partido, ¿verdad? Lo único que cambiaban era la persona, pero seguía la misma línea, el mismo sistema, el mismo estilo y el culto a la personalidad. O sea, le rendían culto al presidente en turno y nombraban calles en su nombre, nombraban edificios en su nombre, así se les trataba como semidioses, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando una vez más, así que tenemos aquí fotografías todavía de los obreros durante la construcción, ya terminando la ciudad universitaria y bueno, las diferentes esculturas que se pusieron, les dije que habían invitado también a escultores, entonces las pusieron en estanques de agua y todo. Bueno, arriba tenemos la Escuela Rural de Casacuarán, que proyectó al arquitecto como jefe de zona del CAPSE en 1946. Sí, el CAPSE era el comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Era una entidad del gobierno que se dedicaba a administrar y a recaudar fondos, a recaudar presupuesto por parte del Congreso para construir escuelas en toda la República Mexicana como parte de este programa de alfabetización que tuvieron los gobiernos posteriores a la Guerra Civil Mexicana, ¿sí? O sea, a partir de más o menos de mediados de los años 20, gracias a la intervención de José Vasconcelos, se hizo esta política de construcción de escuelas, de enviar maestros a las zonas lejanas del país y por eso se hicieron estas escuelas rurales en zonas alejadas de las ciudades. Y bueno, el mismo arquitecto describió el proyecto como una escuela moderna en concepción, económica en sistema constructivo y hecha con cuidado para que dure, para durar, ¿vale? Bueno, vámonos rapidito porque queda mucho por ver todavía. Uno de los edificios pues, más característicos, más destacados que hizo fue el edificio para la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Pero bueno, les voy a leer porque originalmente no era para esta secretaría. Dice, este que fuera edificio para AMSA, una compañía de seguros, y que en sociedad también con Mario Pani diseñó Enrique del Moral, edificio que muchos conocimos durante años como la Secretaría de Recursos Hidráulicos, sustituyendo al que albergó al Café Colón. Sí, en esta misma manzana, así como breviario, como anécdota, esta es la Glorieta de Colón, se alcanza aquí a ver un pedazo y aquí sí se ve el monumento completo. Ya no les digo de la foto actual porque dan ganas de llorar, la estatua tuvo que ser guardada en una bodega porque había gente que quería destruirla, en fin, políticas de la época, ¿no? Cada época va teniendo sus modas, sus políticas y sus odios políticos también. Entonces, bueno, aquí le tocó al pobre de Colón ser el chivo expiatorio y bueno, decidieron mejor guardarlo en bodegas y junto con los frailes que están abajo para épocas más tranquilas políticamente, ¿sí? Bueno, entonces, realmente cuando estaba en tiempos del Porfiriato, este terreno lo ocupaba otro edificio mucho más bajo y había un café ahí que era el café de moda, se llamaba Café Colón. Y bueno, era muy frecuentado pues por la alta sociedad aquella
de la época porfiriana, frecuentaban, se veían muchas tardes en el Café Colón y ahí se actualizaban en cuanto a noticias. Posteriormente, pues el edificio fue demolido, se levantó este edificio para la aseguradora que finalmente ocupó la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que y bueno, yo de niño la conocí como Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Se ve que fusionaron dos secretarías, entonces yo ya la conocí como Secretaría de Agricultura, pero aquí están los logos antiguos donde todavía era simplemente recursos hidráulicos. Un edificio totalmente funcionalista, como podemos ver, estas ventanas continuas al más puro estilo Le Corbusierano o de Mies van der Rohe, o sea, al más puro estilo funcionalista, en pocas palabras, ¿no? La arquitectura racional, funcionalista, los cubos de escaleras, las ventanitas de seguramente los baños en cada piso. Lo que les decía yo en otras capsulitas, el edificio se puede leer desde afuera, simplemente con ver la fachada. Es muy fácil saber qué hay detrás de esos muros precisamente por el uso. O sea, el funcionalismo lo que nos deja ver muy claramente es el uso que se le va dando a las diferentes áreas del edificio. Obviamente, pues tiene un gran vestíbulo en planta baja, elevado por pilotis, herencia de Le Corbusier. Y bueno, ya un mezanín, también se ve aquí un mezanín que seguramente se usaba pues para servicios de biblioteca o de salas de juntas, etcétera. Y ya después lo que era la zona de oficinas, poniendo seguramente y sin temor a equivocarme, pues al secretario de Recursos Hidráulicos, pues sus oficinas estaban en el penthouse del edificio, ¿sí? Bueno, pues pasemos a bueno, este es el estado actual que les digo que dan ganas de llorar por ver cómo se mutiló el monumento a Colón, al pobre de Colón que ni la tenía ni la debía. Además, los que lo quieren tirar de la cuerda ni siquiera saben que Colón jamás pisó el continente americano. Llegó solamente a las islas del Caribe, nunca pisó América. Pero les digo, hay mucha ignorancia todavía y pues es gente que se deja llevar por lo que les cuentan ahí los que los quieren manipular. Bueno, regresando al tema que me ocupa, porque yo no soy analista político, tenemos aquí el edificio de la Reaseguradora Alianza con su fachada de cristal curvo y coloreado. Sí, estas franjas que ven aquí también eran de vidrio, eran de cristal, pero se le coloreaba de fábrica y bueno, yo no estoy seguro, porque no he visto fotografías a color de este edificio, pero por lo general eran franjas o en azul marino o en color vino que le daban pues un aspecto más elegante y moderno al edificio. Y aquí, pues rematado, decidieron dejar ciega pues la fachada que daba al terreno colindante, porque bueno, tarde o temprano construirían algo ahí. Entonces la dejaron ciega, pero con un acabado muy bonito de la vitricota, estos tabiques de cerámica, de cerámica vidriada, de cerámica horneada a altas temperaturas con un acabado vidriado, que le daba un aspecto muy agradable y reflejaba la luz muy bonito en aquella época. Igual lo mismo, pilotes al estilo Le Corbusier, tanto planta baja como este pequeño mezanín está elevado con estos pilotes que por lo general se dejaban para el vestíbulo de acceso al edificio, áreas de servicio, etcétera, y ya luego lo que era el uso de oficinas, y se remataba siempre con una especie de penthouse ajardinado que lo ocupaba pues el director de la empresa en cuestión, ¿no? Edificio para la empresa Industria Químico Farmacéutica de México, con su fachada de bloc de cristal. Sí, el bloc de lo que conocemos aquí como vitrobloc en México, pues bueno, aquí llenaron toda la fachada de vitrobloc. Afortunadamente este edificio se terminó un año después de un terremoto que hubo en el 57. Este edificio es del 58. El del 57 seguramente sí le tocó a este de aquí, al de la aseguradora Alianza, pero yo no estoy seguro, pero supongo, sospecho que en el terremoto del 85, gran parte de esta fachada de vitrobloc se desprendió porque el vitrobloc no resiste los movimientos horizontales, o sea, bueno, ya el juego de la estructura seguramente es o de concreto o de acero estructural, entonces juega mucho a la hora del movimiento sísmico
y lo que primero que revienta, pues son estos elementos vítreos, ¿no? Entonces, no sé cómo le haya ido a este edificio en el 85, desconozco si está en pie todavía, pero bueno, lo más probable es que haya sido tiradero de vitroblocks por todos los alrededores del edificio. Ahora dice, ambos edificios son representantes del funcionalismo ya internacional que iba brotando sobre Paseo de la Reforma, Insurgente, Centro y otras importantes avenidas de la capital. Sí, poco a poco, a partir de los 50, pues la capital de la República Mexicana se fue llenando de estos edificios de arquitectura internacional. Poco a poco fue cambiando el panorama, aquellos palacios porfirianos, neoclásicos, tan señoriales y hermosos que había a lo largo del Paseo de la Reforma, pues debido a la especulación inmobiliaria, pues poquito a poco fueron desapareciendo uno a otro para, en lugar de ocupar una familia, pues en ese mismo terreno, pues se iba a construir un edificio de los que están ahora son de 50, 60 niveles, pues para ser ocupados por muchísima gente más que una simple familia, ¿sí? La especulación inmobiliaria, el interés económico, pues va generando ese tipo de cambios. Y bueno, también o sea, por un lado la especulación inmobiliaria, por el otro la desregulación de los reglamentos urbanos, ¿no? Con los reglamentos de construcción, pues no ponen límites. Ok, bueno, en estas fotos de Guillermo Zamora, del fotógrafo Guillermo Zamora, pues vemos otro proyecto enorme que le encargaron a Enrique del Moral, el Mercado de la Merced. Dice, entre las obras de mayor envergadura encargadas a del Moral, se encuentra este mercado de 80,000 metros cuadrados que sustituía a otro de menor tamaño construido en el Porfiriato. El sorprendente e innovador diseño para el Mercado de la Merced fue realizado en 1956 en colaboración con el arquitecto Hilario Galguera Torres, diseño que a pesar de las adversidades del tiempo y las autoridades negligentes, sigue funcionando. Sí, a pesar de los pesares, pues es un mercado, un edificio que sigue en pie, que ha resistido terremotos y que tiene este perfil tan innovador, tan futurista para esa época, ¿no? Parece un edificio sacado de la serie de los supersónicos, ¿no? De los Jetsons. Entonces, bueno, arquitectura muy vanguardista para esa época. Dice, aquí vemos las cubiertas solucionadas como secciones de cilindro en cascarones de concreto armado, celosías y muros de vitricota, lo que les mencionaba hace rato, tabiques cerámicos de cara vidriada a alta temperatura, tan populares en aquel periodo. Sí, aquí tenemos también los tabiquitos de vitricota. Fue muy utilizada por la forma en que reflejaba la luz del sol y pues iba cambiando de aspecto según el sol recorría la bóveda celeste. Y bueno, llegamos a la parte comercial, lo cual quiere decir que ya vamos a más de la mitad de este video. Así que bueno, soy breve. Los que no lo han hecho, háganle caso a la chica, suscríbanse por favor a mi canal y denle la manita hacia arriba, denle like a este video para indicar que les gusta y así el algoritmo hará que este video le llegue a más gente interesada en el tema de la arquitectura. A ustedes no les cuesta dinero, nada más les cuesta unos cuantos segundos hacer clic en los respectivos botones y a mí me ayudan mucho para poder seguir haciendo estos videos. Continuemos. Bueno, esta es de las obras que más se le han alabado a Enrique del Moral, de las obras habitacionales, de casas privadas, pues es de las más importantes y más representativas del funcionalismo. Esta se va a hacer en una zona, en una colonia de la Ciudad de México llamada Polanco, que fue una colonia destinada a familias de clase acomodada, fue una colonia que fue muy ocupada por la comunidad judía en México, la comunidad que primero inició en la zona de la Merced, en este mercado que acabamos de ver, los alrededores, pues fue donde comenzaron a llegar los primeros inmigrantes judíos a México. Conforme fueron haciendo dinero, primero se trasladaron a lo que se conoce como Colonia Condesa, luego dieron el saltito a Polanco y de ahí, bueno, muchos ya se pasaron a la zona más elitista que es
la colonia Lomas de Chapultepec. Pero bueno, vamos a describir estas imágenes. Dice, arriba vemos la perspectiva de la casa desde el cruce de ambas calles. Nótese que esta fachada es casi cerrada, colocando pasillo y closets con pequeñas ventanas superiores y los grandes ventanales dan hacia el jardín trasero de la casa. Sí, esta parte que da a la calle, como ven ustedes, son ventanitas muy discretas, muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el arquitecto decidió darle la espalda a la calle en cuanto a la privacidad de la casa y dar los grandes ventanales hacia el jardín para que los habitantes de la casa, pues como que no se sintieran observados por la gente que pasaba por la calle, ¿no? Dar cierta privacidad. La única habitación que va a tener vista hacia esta calle va a ser la de el señor, la del señor Fernández, que es la que da, son estas ventanas más amplias, son el único dormitorio, digamos, que da hacia esta calle. Ellos tenían un dormitorio cada, o sea, él dormía en una habitación, la esposa dormía en otra habitación, desconozco el motivo, eso pasa en muchos matrimonios, quizás él roncaba y no la dejaba dormir, entonces, bueno, la habitación de ella sí que va a dar hacia el jardín y en esta esquina se concentran los baños, los servicios sanitarios de ambas habitaciones, ¿sí? A la derecha, la amplia sala de estar en comunicación directa con el jardín a través de grandes ventanales deslizantes, que son los que les estoy señalando aquí, que se pueden abrir cuando hay buen tiempo, integrando así los espacios interior y exterior, ¿ok? Materiales cálidos como la madera, materiales hogareños como la piedra, la madera, las alfombras, todo esto le va a dar un sentido de calidez, a la vez que da un sentido de modernidad, pues sigue las reglas del funcionalismo, donde se dice que menos es más, frase que acuñó Mies van der Rohe, y se tratan de poner los menos elementos decorativos posibles para dar un aspecto más limpio del espacio, ¿sí? Al fondo, aquí al fondo, se ve la biblioteca, que ahora vamos a ver otra foto. Todo este espacio que ustedes ven de biblioteca y sala y comedor, en 1980 la casa fue modificada, dice, sería intervenido por el mismo arquitecto del Moral para establecer la librería Batik, o sea, darle un uso comercial, ¿no? A la planta baja de la casa, cuando los propietarios se dieron cuenta de la rápida comercialización de Avenida Mazarik y de la colonia Polanco en general. Sí, Polanco sufrió un fenómeno bastante rápido, diría yo, para 1950, pues todavía a principios de los 60, todavía la mayoría de Polanco era residencial, eran casas de lujo. Pero a partir de los 70 en adelante, se comenzaron a tirar muchas casas para hacer comercios, para hacer pues empresas, edificios de oficinas, etcétera, ¿no? Entonces comenzó a sufrir una transformación que es lo que ahora le llaman gentrificación, y poco a poco los habitantes de Polanco fueron siendo empujados hacia el poniente y muchos de ellos tuvieron que comprar tanto en las lomas de Chapultepec como en Bosques de las Lomas, que es otro desarrollo que se hizo de lujo, más al poniente de las lomas de Chapultepec. Dice, arriba vemos la biblioteca de la casa localizada justamente en la esquina y que al paso de los años se transformó en acceso a uno de los locales comerciales, la librería Batik, que fueron creados. A la derecha vemos los planos de la planta baja con la distribución de las áreas públicas y de servicio de la casa. La parte privada con los dormitorios se encontraba en la planta alta, todos con vista al jardín trasero. Sí, lo que les decía yo, el arquitecto decidió dar la espalda a la calle y dar la vista hacia el jardín y hacia la piscina, porque tenía su piscina también aquí en el jardín, aquí la alcanzamos a ver en una piscina en forma de L con su trampolín. Y bueno, desde esas casas que ve uno el plano, para los que saben interpretar los planos de arquitectura, pues lee uno este plano y de veras dan ganas de vivir en esa casa, pero se ve súper, ya simplemente con ver el plano dice uno, esta casa es súper acogedora, súper confortable, dan ganas de vivir ahí.
¿sí? Entonces, bueno, no se las voy a describir mucho porque no es clase de arquitectura. Le dejo estos planos a los arquitectos que están viendo este video, pues para que se detengan un momentito a leer el plano y ver los aciertos que tuvo este arquitecto al diseñar esa casa, el aprovechamiento enorme del espacio para hacer la casa. Bueno, aquí está la foto original y luego estas modificaciones estas se las pidieron al arquitecto, estas modificaciones, él las hizo con un respeto muy grande hacia la casa, ¿no? Hacia lo que era todavía la casa habitación, tratando de no invadir mucho, pero sí dejar espacios para que los dueños pudieran rentarlos como espacios comerciales. Dice, en la segunda y tercera fotos vemos la remodelación de 1980. La fachada hacia Presidente Mazarik, o sea, la calle que se llama Mazarik, fue intervenida por el propio arquitecto de Moral ante la inminente popularidad comercial de la zona. Con la intervención, el jardín de la casa se respetaba y la familia siguió viviendo en la parte alta, o sea, la familia todavía, los señores Fernández y el otro apellido que es alemán, que no lo puedo pronunciar, siguieron viviendo en la parte alta, pero la parte baja ya se dejó para uso comercial. Dice, para el momento de la elaboración de esta capsulita, la casa está irreconocible, transformada en una concesionaria de automóviles y en otros pequeños locales comerciales. Es muy lamentable. Sí, aquí les pongo una pequeña foto de estado actual. Aquí no se ve tan, bueno, no se distingue mucho, pero como verán ustedes, pues nada que ver con la casa original, ¿no? Ni siquiera se adivina dónde quedó la casa original. Este alero, etcétera, desaparecieron desgraciadamente. Es una casa que no corrió con mucha suerte, víctima de la comercialización de la colonia Polanco. Y ya tengo que ir cerrando. También hizo varios edificios para el gobierno del DF. Está, entre otros, podemos mencionar la Tesorería del Distrito Federal, también totalmente ya funcionalista, totalmente contemporánea para aquella época, también usando los espejos de agua con estas fuentes y metiendo elementos prehispánicos. No sé si alcanzan a ver esta figurita, se llama Chacmol, que era una escultura ritual que se ponía arriba de las pirámides prehispánicas para a los prisioneros de guerra. Los acostaban ahí, les abrían el pecho, les sacaban el corazón, los sacerdotes se comían el corazón, los sacerdotes mexicas, y todo lo hacían sobre esta figura del Chacmol. ¿Sí? Que también tenía su simbolismo religioso y todo eso, pero ahorita no es clase de teología, no me voy a meter en símbolos religiosos, así que bueno, nada más contarles que sí se acostumbraba mucho a estas obras tan modernas, mexicanizarlas poniéndoles alguna escultura prehispánica, ¿sí? Aquí tenemos la Procuraduría General de Justicia de México, que tengo entendido que se dañó mucho, fue demolida porque quedó muy dañada en el terremoto del 85, y tenemos este pequeño auditorio que a mí se me hace muy interesante, muy del estilo de un arquitecto que ya vamos a hacer su capsulita también, un arquitecto refugiado español llamado Félix Candela, que va a ser famoso por este tipo de losas de concreto, losas de hormigón reforzado, pero muy, muy esbeltas, muy delgaditas y sumamente resistentes, y siempre en estas formas curvas, en estas formas alabeadas, ¿sí? Bueno, también colaboró con el sistema de transporte de la Ciudad de México cuando se diseñó el metro, cuando se inició el proyecto del metro para la Ciudad de México. Él va a diseñar algunas de las estaciones. Y aquí tenemos un vitral, que este vitral fue muy polémico hace no sé si unos cuantos meses o ya tiene más de un año, porque el gobierno de la Ciudad de México hace un año lo comenzó a demoler sin ningún permiso de antropología, porque esto ya es patrimonio nacional, esto es hecho por un arquitecto famoso, y sobre todo si es en una obra pública, no es una obra privada, pues se tiene que pedir permiso a antropología para modificarlo, y se saltaron la autoridad del Instituto de Antropología, lo comenzaron a demoler y bueno,
los círculos intelectuales de México pusieron el grito en el cielo, se armó el escándalo, pararon la obra, en fin. Entonces aquí tenemos todavía cómo se veía antes de comenzar a ser mutilado este vitral, diseñado también por el arquitecto del Moral. Bueno, como fue discípulo de José Villagrán García, gran experto, no solamente experto en el funcionalismo, sino en el diseño de hospitales, pues le va a transmitir a su alumno esta facilidad y esta maestría para diseñar hospitales. Entonces aquí tenemos uno que está en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, al noroeste de la República Mexicana, hecho entre el 66 y el 68, y una clínica que está al sur, cerca de la ciudad de Cuernavaca, en Cuautla, en el estado de Morelos, también de los mismos años, de los años 60. En los años 60 hizo varios hospitales importantes. Bueno, premios y distinciones. Ya no me quiero alargar más leyéndoles todo esto, entonces se los dejo para que los que sea muy de su interés, pues aquí tienen todas las distinciones y todas las asociaciones de las que fue miembro, todos los premios que recibió, etcétera, ¿no? En las asociaciones que estuvo inscrito. Y bueno, un librito, uno de los varios libros que él publicó, aquí les tengo la portada de uno de los libros que publicó él y de uno de los libros que se encuentran en las librerías que habla sobre él también. ¿Ok? Entonces, bueno, ya no les leo esta lista porque los voy a cansar. El arquitecto Enrique del Moral nos deja, fallece el 11 de junio de 1987 a los 82 años de edad y está enterrado en este panteón que ven aquí. Esta es la entrada del panteón que data del Porfiriato, todavía la fachada y se ve un poco deteriorada, pero bueno, es el Panteón Civil de Dolores. Ahí están enterrados los restos de este gran arquitecto mexicano, don Enrique del Moral. Y bueno, ya me voy, no sin antes agradecer a todas las personas que se ven aquí en esta lista y bueno, agradecerles a ustedes por su tiempo y su paciencia. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Espero que les haya gustado esta vida y obra del arquitecto Enrique del Moral. Hasta pronto, nos vemos en la próxima capsulita. Gracias.